Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas. Y voy a partirla para variar un poco con una información internacional y se refiere a la campaña demócrata, la campaña de los demócratas para elegir a su candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ustedes saben que esto se produce por un mecanismo bastante distinto al de Chile, los caucus, unas reuniones de delegados en distintos estados, etcétera, y ahí se va midiendo las respectivas fuerzas y los candidatos a ser candidatos se hacen pedazos unos con otros. Y saltó al ruedo ahora un candidato que es un hombre riquísimo, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Bloomberg, que tiene una fortuna personal de 60.000 millones de dólares. Y para agilizar su campaña está recurriendo a todos los medios que le permite pagar su dinero. Medios digitales, obviamente, asesores, empresas. Está tirando plata como loco. Ha tirado 300 millones de dólares, que es mucho dinero, por supuesto, pero es el medio por ciento de su fortuna personal. Se podría gastar 10 veces más y todavía estaría en el 5% recién. Y los demás candidatos, que también gastan plata, no tanta, pero gastan plata y gastan millones de dólares, porque ese es el costo de las campañas en todas partes, especialmente en Estados Unidos, es lo que cuesta los avisos en la televisión, lo que cuesta pagar a los activistas que están repartiendo panfletos, que están en las calles entregando insignias, cualquier cosa. En fin, todos esos gastos requieren dinero, obvio. Y todos los candidatos, una de las primeras cosas que hacen es buscar sponsors que les pasen dinero. Y se gastan sumas bastante importantes, muy importantes. Que algunos tengan más plata que otros no cambia cualitativamente el asunto. Entonces, en el debate, todos los demás candidatos se saltaron como araña sobre Bloomberg para, de una forma o de otra, reprocharle, y lo mismo hace la prensa demócrata, que es prácticamente toda la prensa norteamericana, acusándolo de estar comprando las elecciones. Bueno, si él está comprando las elecciones, los demás también están comprando las elecciones, porque todos están recurriendo a masivas cantidades de dinero. Solo que hay algunos compradores con más plata que otros, eso es todo, pero eso no cambia la situación básica. La hipocresía y el doble estándar que predomina en los sectores, llamémoslos progresistas de Estados Unidos, los demócratas de Estados Unidos, es extraordinario y tiene que ver con situaciones que ya veremos más adelante e iremos viendo, de hecho, en muchos programas, porque es un tema muy interesante. Porque resulta que los demócratas, en el mismo momento en que están reprochándole a Bloomberg ser tan rico y por lo tanto gastar tanto dinero, ellos mismos están gastando dinero. Y en el mismo momento que hacen eso, están promoviendo posturas, campañas, ideas que ponen bajo una sombra de sospecha el capital, el dinero, las finanzas, los inversionistas, los Bloomberg de este mundo. Y se mueven en esta contradicción como se mueven en Chile también la gente de izquierda. La mayor parte de ellos, salvo quizá los comunistas, se mueven en esta contradicción entre sus denuncias directas o indirectas al dinero, a la sociedad capitalista, al consumo, y uno los ve viviendo muy complacidos, haciendo negocios, recibiendo platas por aquí y por allá, vacacionando en lugares caros como los vi yo este verano. O sea, los he visto todos los veranos. Estuve invitado unos días en un balneario de la costa central, cercano a balnearios muy caros, y ahí pude ver algunos izquierdistas que están en el discurso contra el capital, el dinero, la codicia, el modelo. Pero por Dios que les ha ido bien con el modelo. Así que esto de la Warren, que gritó y vociferó como loca para hacerse notar, todos compitiendo a ver quién gritaba más contra Bloomberg. Yo no tengo nada a favor de Bloomberg, me importa un huevo Bloomberg, desde luego. Esto no lo digo para defender a Bloomberg, simplemente es una manifestación más de la ambigüedad en que se mueve el Partido Demócrata, que tiene candidatos casi socialistas como Sanders,
Y tiene en su seno ahora a Bloomberg, que es un super magnate. Y tiene entre medio a otros que ni son socialistas ni son grandes magnates, y se agitan entre medio, agonizan en medio de estas contradicciones. Bueno, en fin, contradicciones que derivan de cuestiones muy de fondo que están ocurriendo no solo en Estados Unidos, no solo en Chile, sino que yo diría en todo el mundo occidental y quizás más. Y tiene que ver con una crisis civilizacional, una crisis sistémica en gran escala, y que no ha encontrado por el momento una respuesta coherente, racional y lógica, digamos, que apunte a los problemas específicos, sino que tenemos reacciones emocionales, manotazos de náufrago, todo tema, ustedes ven, ni siquiera el conjunto de los temas, sino que temas aislados, como por ejemplo el del calentamiento global, se convierten en ejercicios histéricos, dramáticos, emocionales, hormonales, como lo hemos visto con esta niña Thunberg, como lo hemos visto con muchos, donde ya no se intercambian argumentos, no se examinan cifras, sino que se hacen imputaciones, descalificaciones, deslegitimaciones, ataques personales. Hasta en ese elemento específico. Y en cualquier otro encontramos la misma situación por la falta de una doctrina clara, aunque fuera mala, pero clara y global e integral, coherente, respecto a cómo el mundo, el planeta, enfrenta las crisis que son intrínsecas al sistema capitalista, que como cualquier otro sistema que haya existido o vaya a existir, tiene contradicciones internas que se van desarrollando con el tiempo y que requieren una nueva rearticulación. El problema es que esas rearticulaciones, como lo hemos observado todos los que hemos estudiado un poco de historia, no se producen en el tranquilo, frío ambiente de un laboratorio, sino que se producen en las calles, en los estrados, en los congresos, en los paraninfos, en los corazones, en las hormonas, en todas esas cosas. Y muy poco en la razón. Pero vamos ahora a cosas más concretas, vinculadas con Chile. Hay voces que pretenden, como la propia señora Abrams, que preside el Tribunal Constitucional, que a propósito de una serie de situaciones que no vale la pena que detallar, consideran, y voy a citar la textual, que las instituciones, o sea, incluyendo aquí el Tribunal Constitucional, pueden y deben ser modificados porque así lo exige el país, en este caso el Tribunal Constitucional. Que no puede haber una institución que no tenga un controlador. Pero aquí entramos, estimados amigos, en una serie de problemas lógicos y jurídicos, digamos. El problema lógico es que si acaso es legítimo que el Tribunal Constitucional tenga por encima, ya tendríamos que decir, porque el que controla está por encima, ¿no?, un órgano controlor, alguna instancia controladora. Bueno, ¿quién controla a esa instancia controladora? ¿Y quién controla a esta otra instancia controladora? Y así entramos en eso que en lógica se llama algo así como el eterno regreso, ¿no? Una cadena causal infinita, que no tiene fin. Es una cosa imposible. Alguien en algún momento tiene que cortar la cadena, porque si no va a haber siempre un grupo, un individuo, que va a exigir un nuevo órgano controlor de los que estaban controlando, que a su vez estaban controlando a otros, y así sucesivamente. Es imposible, es lógicamente imposible. Y si es lógicamente imposible, es realmente imposible también. Segunda cosa que quiero observar, y me parece raro que la señora Abrams, que es una persona inteligente, que de buen nivel, use un argumento tan de cliché, ¿no?, y que lo hemos escuchado en tantas oportunidades y en tantos ámbitos y situaciones hoy en Chile, esto de que el pueblo o el país lo exige, sin decirnos quién específicamente del país exige ninguna cosa. ¿Ha oído usted, estimado visitante de este canal, a alguien que ande exigiendo que haya un órgano controlor encima del Tribunal Constitucional? Lo que seguramente usted ha escuchado de gente de izquierda es que quieren eliminar el Tribunal Constitucional, porque es un órgano del pinochetismo. Eso por lo menos tiene algún sentido. Hay gente que quiere eliminarlo, ok, quieren eliminarlo. Yo no quiero eliminarlo, otros quieren eliminarlo. Pero esto de que lo exige el país, ¿qué es lo que exige el país en primer lugar? ¿Cuáles serían las
las modificaciones que estaría, según la señora Brahms, exigiendo el país. ¿Sabe el país, entendiendo por tal, digamos, a la mayoría de los adultos, aunque ahora tenemos que incluir a los niños de 14 años, que parece que también ahora son protagonistas de la historia, ¿tienen alguna idea acerca de qué, más allá de destruirlo simplemente, que es una cosa simple, no requiere mucho análisis, pero alguien, si quiere preservarlo, pero controlarlo, ¿cuáles serían los mecanismos de control? ¿Controlar qué? ¿En qué momento tendría que actuar ese órgano controlador? Que a su vez debiera tener otro órgano controlador y este otro órgano controlador y así, para seguir esta lógica de que no puede haber instituciones sin un órgano controlador. Si aceptamos ese axioma, tenemos que aceptar la cadena, la regresión causal infinita. Pero hay más allá de estos juegos lógicos, si ustedes quieren, hay una cuestión de fondo que quizás la señora Brand debiera considerar. En toda sociedad tiene que haber instituciones que no puedan ya tener, que no deban tener un órgano por encima. Porque su razón de ser de estas instituciones, en este caso el Tribunal Constitucional, es ser el órgano que está por encima de todo. Y si está por encima de todo, no puede haber nada por encima de él. Y así es en el caso de la justicia, y nadie, que yo sepa, ha reclamado de que la Corte Suprema debe tener una Corte por encima que controla la Corte Suprema. Si usted es un órgano controlador de algo importante que tiene que ver con el espinazo de un país, por ejemplo el Tribunal Constitucional, o el espinazo del ejercicio de la justicia como es la Corte Suprema, para que cumpla esa función, tiene que ser el órgano terminal, el último, absoluto, sin nadie por encima. Y esto a sabiendas de que en muchos casos, como ocurre en todo orden de cosas, se van a cometer errores. Pero la cuestión es que el perjuicio que puedan cometerse en algunas oportunidades por malos dictámenes, por ejemplo, en la Corte Suprema, o malos juicios del Tribunal Constitucional, los posibles daños que se hayan producido, se puedan producir por ese motivo, son infinitamente menores al daño o al perjuicio que produciría interferir en la actividad de estos tribunales supremos por medio de otro órgano, que eventualmente terminaría siendo, porque esa es siempre la voluntad de los políticos, un órgano político, es decir, una asamblea, es decir, una horda. Y no solo una horda, sino que una horda transitoria. Una horda que no razona, sino que escucha lo que le está pidiendo el elector, la barra brava. Una horda manejada por intereses políticos particulares. Y muchas veces por personas que no tienen los méritos intelectuales suficientes, como lo podemos ver tan a menudo, con tal de solo prender la televisión, las noticias y esperar unos pocos minutos y va a aparecer algún congresal manifestando claramente su mediocridad. En todo orden de cosas tiene que haber un punto final, alguien que toma la decisión final, alguien que hace el juicio final, y naturalmente que todos sabemos, desde tiempos inmemoriales, que eso entraña la posibilidad de errores. La política entera, el hecho mismo de que exista autoridad, presupone que la sociedad entiende eso. El monarca, el presidente, el emperador, el que tiene la última palabra, digamos, obviamente que puede cometer y comete errores, y a veces tremendo. Pero para impedir eso con nuevos órganos controladores, nos ponemos en una posición imposible. O si nos queremos morder la cola y decimos, no órganos que estén más arriba, sino que volvamos al pueblo soberano. Entonces deja de ser ese mandatario final, ese emperador, ese presidente, ese rey, mandatario. Y volvemos de manera disfrazada al estado de naturaleza, donde lo que impera son las pasiones, los tirones, las fuerzas relativas de las partes. O sea, volvemos al caos. Entonces el precio que paga una sociedad es poner un mandatario que se va a equivocar, pero que va a mantener por lo menos una cierta línea o disciplina, un cierto curso. Por eso los ejércitos tienen un comandante en jefe, que puede ser, como ocurrió en tantas guerras, historia de
en la historia de guerra uno ve a cada momento el caso de comandantes en jefe que son realmente estúpidos y cometen enormes errores. Pero son obedecidos porque de otra forma se desintegra el ejército, que es un daño peor que una batalla perdida o incluso que una guerra perdida. Entonces el Tribunal Constitucional, con todos los defectos que pueda tener, y yo no sé cuáles defectos pueda tener y cuáles han sido sus... porque depende también de las valoraciones que hagan, puntos de vista ideológicos particulares, no hay aquí nadie que tenga una verdad absoluta. No sé cuáles sean entonces estos errores que se le podrían imputar al Tribunal Constitucional, y mucho menos los errores posibles o eventuales que podría cometer en el futuro, para lo cual sería necesaria, según la señora Abrams y otros, algún órgano, alguna instancia que controlara a este órgano controlador de la Constitución. Me parece esta manera de juzgar, otra muestra más, en un plano, si ustedes quieren, más o menos elevado, jurídico, del imperio, del concepto, de las masas, de los partidos de izquierda, del llamado progresismo, que buscan en todo orden de cosas establecer, falsamente además, porque no lo hacen, como juez supremo, a eso que la señora Abraham llamó lo exige el país. Otros hablan las masas, otros hablan los actores sociales, otros dicen los ciudadanos, los demás allá hablan de los desposeídos. Siempre se están refiriendo a un colectivo ambiguo, vago y quimérico, porque tampoco nunca, jamás, esas masas determinan absolutamente nada. Como preguntaba el escritor Wells acerca de la dictadura del proletariado, que se suponía existía en Rusia, él preguntaba dónde es y cuándo que el proletariado dicta algo en Rusia. No dictaba nada, no había ninguna dictadura del proletariado, había una dictadura del Partido Comunista. Entonces, además, esto es falso, porque nunca ese país realmente opera como país, como colectivo masivo. Operan grupos organizados, operan lobbies, operan barras bravas, operan lobbies. Operan a veces individuos que tienen mucha influencia, pero no el país. El país es meramente una abstracción, es un nombre solamente. Permítanme ir a mi primer grupo de sponsors. Yo voy a partir hoy día con Controller, que es una empresa que existe para ayudarle a usted a resolver los temas administrativos de su empresa. Temas administrativos que son siempre jodidos, porque ahí está cosas complejas como los pagos de salario, las cotizaciones, las auditorías, las contabilidades, los pagos de impuestos, trámites de todo orden que se pueden enredar y que se suelen enredar y que traen perjuicios. Controller se hace cargo, en el grado que usted quiera, de la gestión administrativa de su empresa. Su empresa puede ser pequeña, grande o mediana. Ellos tienen planes para toda clase de empresas. ¿Quiénes son Controller? Bueno, fue fundada, organizada y opera por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales y haciendo uso del mejor software del mundo. Póngase en contacto con ellos y vea cómo pueden ayudarlo a mejorar sustancialmente la gestión de su empresa. Y si usted quiere convertir sus kilómetros o millas acumuladas en vuelos en algo más concreto que simplemente un número que desaparece al cabo de un cierto tiempo, usted está acumulando millas, pero llega un momento y se cumple un plazo y las empresas lo vuelven a usted a la casilla inicial a cero. No se acumula indefinidamente el millaje. Antes que se lo borren, conviértalo en dinero entrando a KM por kilómetro, km.millas.cl. Consulte ahí. Ahí le van a comprar su millaje acumulado antes que se convierta en nada y usted va a transformar esa cifra ilusoria en dinero contante y sonante. Y otro producto estupendo que está en la web es notariospress.cl, que le permite gestionar sus diligencias notariales con una rapidez inusitada. Normalmente es bastante largo los trámites. Usted va y hay mucha gente, tiene que esperar turno, y luego va al mesón, lo llaman, es una cosa bien larga. Aquí usted, al contrario, entra simplemente a la página notariospress.cl, dice que quiere tal o cual papel ahí, le van abriendo los diálogos, casillas que usted tiene que llenar con sus datos, lo que tiene que pagar. La información va directo al sistema computacional de la notaría que está inscrita al sistema, se imprime y todo lo que usted tiene que hacer es firmar, el notario firmar, y en un promedio de 10 minutos usted está listo. Y si lo hace en su casa, en su oficina, obviamente usted cuando
quiere va a la notaría, ya está hace rato el documento listo esperando que usted lo firme. Así es que se libera de estas diligencias que son bastante cargosas, ¿no? Esto de ir a la notaría no es cosa, digamos, que todo el mundo esté feliz de ir por el tiempo que se gasta. Bueno, volvemos ahora al programa. Fíjense que apareció otra persona implicada con el caso de esta compra y compraventa, completamente ilegal, por cierto, de armas de guerra como son los subfusiles automáticos AK-47, el típico armamento que fue diseñado, producido, el Kalashnikov, de ahí viene acá, el Kalashnikov 47 que fue diseñado en el año 47 en Rusia, es una arma de guerra, calibre, me parece que 7.65 o 9 milímetros, 7.65, muy potente. Es el arma oficial, se podría decir, o fue el arma oficial mucho tiempo de los países del Pacto de Varsovia, de Rusia, de China. Es el arma que uno ve en mano, en las películas de todos los guerrilleros, los mujahidistas, la AK-47. No es algo que pueda estarse comercializando así como así en un país y, bueno, se encontró una sexta persona que está metida en este cuento. La policía lo ha detenido, lo están procesando, creo ya, a estas alturas. Está en prisión preventiva. Esto es bastante grave. Los civiles que crean que vienen disturbios muy graves en marzo, abril y más adelante, no van a resolver esos problemas convirtiéndose en Rambo. En primer lugar, no tienen el entrenamiento. En segundo lugar, no tienen el estómago para apretar el gatillo. En tercer lugar, estas cosas hay que dejarlas a la fuerza pública. Por supuesto que ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál fuerza pública? Usted mismo ha dicho que no existe. Efectivamente. Pero yo espero, como muchos ciudadanos esperamos, que por débil, por inepto que haya mostrado ser este gobierno en estas materias por lo menos, han tenido tiempo suficiente para prepararse para cualquier eventualidad que ocurra en marzo. Tenemos que poner confianza en que habrá una situación controlada, que no va a haber aquí una guerra de todos contra todos, que no vamos a convertirnos en el Líbano o en Siria. Pero si empezamos a tratar de defendernos o participar por tal o cual bando, haciendo uso de armas de fuego, ahí vamos a convertir este país en una ruina. Vamos a llevar al país a la guerra civil. O sea, ya sería absolutamente inaceptable. Ya bastante daño recibió este país que estaba creciendo con todo lo que ha pasado. Lo más que cabe esperar ahora es que se recoja la losa rota, se pegue y se componga, y ojalá, Dios lo quiera, de todo esto salir algo bueno. Eso es lo único que cabe en este momento para el ciudadano común y corriente. No es el momento de convertirse en guerrillero o en defensor de los derechos humanos, o en defensor de la propiedad, o en defensor del capitalismo, o en defensor del socialismo. Por favor, no salgan a defender ninguna cosa con armas en la mano, con palos, con escudos y con todo lo demás. Si alguien sale a hacer eso, y hay algunos sectores que tienen más propensión a las bregas callejeras, al uso de fuerza de ese tipo, amateur, digamos, déjenlos que se tomen la calle. Políticamente se están haciendo más daño. Porque finalmente todo lo que está pasando en Chile, estimadas amigas y amigos, no se va a dirimir entre alguien con una AK-47 y el del frente con una M16. Esto se va a dirimir, porque todavía estamos en Chile, en las urnas, en abril, y luego cuando vengan las presidenciales y así sucesivamente, donde siempre se han dirimido, o casi siempre, para que siga siendo así, casi siempre nomás, y no vuelva a repetirse la historia, porque eso es lo que va a ocurrir si entramos en una espiral de violencia entre civiles. Va inevitablemente a emerger la fuerza militar. Eso se los puedo dar garantizado. Entonces, para evitar eso, para evitar que tenga que recurrirse a ese extremo medio de control social para que no se derrumbe el país, para evitar que el país se hunda después de todo lo que ha costado ponerlo más o menos en pie durante 30 años con distintos regímenes, para evitar todo eso, no se ponga en
en esa perspectiva de que hay que armarse para esto, para lo demás allá. Hay algunos que se van a armar igual y que ya están armados, ya sabemos cuáles son, ya sabemos quiénes son, y me imagino que el gobierno y los grupos de inteligencia de las fuerzas correspondientes lo saben, los tienen identificados y los tienen bien traqueados. No se sume usted a esos grupos, por favor. Y esto especialmente se lo digo a personas comunes y corrientes que están corriendo, ahora me dicen algunas personas, están corriendo a las armerías a comprarse armas, como si con eso fueran a cambiar el proceso político que está viviendo el país. No, no lo van a cambiar. Lo van a hacer más peligroso solamente. Dicho eso, estimados amigos, que me parece lo más importante que podría decirles hoy día, pasemos a un tema curioso, muy curioso, que es... ¿Quién lo hubiera dicho, no? Fíjense, públicamente, la hija de Spielberg, este director de cine norteamericano que le gusta tanto hacer películas sobre extraterrestres, creo que fue el que hizo ET, ¿no? Ha hecho un montón de películas que tratan, y series también ha estado metido. Le gusta, le interesa, parece que es una persona que está convencido, como yo, dicho sea de paso, de que el fenómeno extraterrestre es totalmente real. Bueno, una persona así, que está en ese ambiente, que está en esa onda, y que pertenece además a una comunidad, no sé si llamarla étnica, religiosa, cultural, como la comunidad judía norteamericana, que es muy conservadora en muchos aspectos éticos, morales, muy prolija, muy ordenada, llamémoslo así, como suele ser ese grupo cultural en todas partes del mundo por lo demás. Le salió una hija que está declarando que quiere ser declarada públicamente como trabajadora sexual y quiere hacer películas porno. Ella, no es que ella quiera dirigir películas porno, producir películas porno, filmar películas porno. Quiere ser protagonista de películas porno, quiere usar su cuerpo como se le da la gana. Dice que su sexualidad le sale por todos los poros, así que quiere filmar esas películas que usted ve de vez en cuando. No seamos hipócritas. Todos hemos visto de vez en cuando, y a veces más que de vez en cuando, películas de ese tipo. Imagínense el pastelito con que se enfrentó Spielberg y señora, la hija diciéndole, ¿sabe papi, mami? Voy a hacer películas cochinas. Y yo voy a ser una de las protagonistas. Para caerse muerto, ¿no? O soy muy conservador y atrasado, y para dar una muestra de progresismo yo debería decir, bueno, ¿qué importa? Está bien, cada cual construye la carrera que quiere, hace lo que quiere. Puede ser, o sea, de hecho, yo creo que cada cual haga lo que quiera. Como decía un amigo mío, y aquí ciérrense los oídos la señorita, en relación a cualquier conducta sexual, heterosexual, homosexual o de cualquiera de las 20 variedades más que han inventado o que se han desarrollado últimamente, él tenía una actitud, yo lo tengo más o menos la misma, ¿no? De que cada quien tiene derecho a administrar su culo como se le dé la gana. Yo creo lo mismo, cada cual hará lo que se le dé la gana. Lo que a mí no me gusta cuando se convierte en esto en credo, en movimiento, en agitar banderas. Pero en todo caso igual debe ser difícil aceptar que, a pesar de que la hija tiene derecho a administrar su cuerpo como quiera, que le anuncie a todo el mundo que quiere ser trabajador, que quiere trabajar en películas porno. Bueno, así está el mundo ahora. Esto es una gota, un átomo en medio de una totalidad de cambios de todo orden, porque esto forma parte de un proceso cultural en gran escala, como les digo. Esto no es o sea, esto no habría sucedido hace 40 años atrás. Esta misma niña, con este mismo padre, con estas mismas ganas de hacer películas porno, no habría salido a vociferarlo en los medios de comunicación. Se lo habría hecho para callado. O sea, vivimos un mundo completamente distinto. Y en este mundo, eso sí, hay una cosa que no cambia nunca, y es que tarde o temprano uno cae o puede caer en un juicio. Como mínimo en un juicio civil, no porque usted haya matado a alguien o cosas por el estilo, pero en un juicio civil, por ejemplo, por herencias, donde todo el mundo se disputa hasta la zapatilla levantarse el finado, o en temas de tuición de niños, los divorcios, quién se hace cargo de quién, cuánto pago, cuánto es la pensión alimenticia, todas esas cosas, y muchas más. Y ese es el momento de recurrir a Salinas y Ojeda, estimados amigos y amigas, porque esta gente, este buffet, cuya dirección internet es exactamente esa, salinasyojeda.cl, se especializa hace tiempo, mucho tiempo, en esos casos civiles, y por lo tanto le va muy bien. Tiene una alta tasa de éxitos legales
Y como les he dicho varias veces, me han llegado historias completas de personas que recurrieron a Salinas y Ojeda y me han contado cómo les fue de bien con un proceso que otros abogados no habían podido resolver. No les voy a leer esas historias en detalle porque serían muy largas. Y otra situación que es inevitable en la vida, cambie lo que cambie de la civilización, es que uno se enferma de repente. Y ahí vienen los problemas, los gastos médicos, las hospitalizaciones, las operaciones, el desfile de especialistas. Costos, costos y costos. Entonces es bueno tener un seguro de salud, entre otras cosas, y Booker le ofrece el mejor seguro de salud porque es especialista en seguros de salud, es decir, en los costos de salud que usted pueda tener que incurrir debido a un problema. Esta es una empresa que no nació ayer, tiene 31 años de experiencia, opera con grandes instituciones privadas y públicas del Estado, ofrece una atención personal muy eficaz y, ¿qué les digo yo? Y ofrece, por ejemplo, la póliza de salud Plan PYME. Una pyme con 8 empleados o más puede recurrir a este producto que cubre los gastos médicos del trabajador y su grupo familiar. Por ejemplo, consultas médicas, exámenes, medicamentos, hospitalizaciones, maternidad, óptica. Entre a la página bookerseguros.cl, estimados amigos, y véate, averiguar no cuesta nada, puede mejorar enormemente la eficiencia, el clima laboral, etcétera, de su empresa pequeña o mediana, si usted recurre a este. Y recuerden que está abierta la postulación para clases de ajedrez online, en directo, como si fuera una sala de clases, para niños entre 6 y 17 años separados entre grupos de edad. Las inscripciones son limitadas porque para que pueda ser online de verdad, o sea, para que los miembros, los niños que estén en el curso puedan preguntarle al maestro, que es el maestro Pablo Tolosa, el maestro internacional de ajedrez, porque si hubieran 400 personas o 1000 personas, por supuesto, no podría. El online no serviría de nada. Aquí sí, es una clase de verdad. Estos cursos duran de abril a noviembre, son una vez a la semana, o sea, 4 al mes, más 2 sesiones de prácticas. Y yo no puedo imaginar un mejor ejercicio para mantener, no solo para mantener tiquitaca a los niños que ya, digamos, han mostrado capacidades intelectuales superiores, sino que para desarrollarlas. El ajedrez tiene esa gracia. Es un juego solamente, pero es un juego que obliga a desarrollar el juicio, el cálculo, el análisis, la memoria, la paciencia, la resistencia, todas las virtudes teologales para ser un buen estudiante, un buen profesional. Así es que entra a espacioajedrez.com, aprovecha la pasadita de comprar la caja. Y acuérdense que en espacioajedrez.com, al cual usted va a poder entrar con una licencia que viene en la caja, se están todos los días sumando nuevos servicios y ya vienen, me cuenta Pablo Tolosa, una montonera de novedades. Volvamos a las cosas serias ahora. El Instituto Nacional de Derechos Humanos quiere revisar, para hacer observaciones, el protocolo de uso de fuerza militar en casos de estados de excepción. Sin duda, imagino yo, con el propósito de suavizarlo, aligerarlo, diluirlo lo más posible. ¿Qué otra cosa? Y entre las cosas que han dicho algunas personas de esa unidad, la señora jefa de la unidad jurídica dijo lo siguiente: hay que ver que la aplicación del protocolo no vulnere en ningún momento las garantías de las personas. Este es un monumento al surrealismo. Porque como les dije hace un par de sesiones, hoy en día cualquier lesión física que resulta inevitablemente de un enfrentamiento físico ya no es simplemente eso, una lesión, una herida o incluso una muerte. Es otra cosa, es algo superior, es algo que está en un plano más metafísico. Es una violación a los derechos humanos. O sea, si a usted le pegan un puñete y le dejan un ojo en tinta, no le pegaron un puñete y le dejaron un ojo en tinta simplemente, sino que violaron sus derechos humanos. Ahora, yo pregunto a esta señora o señorita, si una horda
de energúmenos armados con fuerza letal. Están atacando una estación que suministra energía eléctrica a una ciudad de Chile. Y están usando todos los recursos de fuerza, incluyendo fuerza letal. Y la fuerza militar que se encuentra ahí, naturalmente, los repela, haciendo uso de fuerza también. No queda otra. Y en el caso de este acto para repeler, pongamos que uno de los atacantes muere. ¿Pueden ustedes imaginar el grado de violación al derecho humano a esa persona, que es quitarle la vida? Pero, ¿cómo podría ser de otro modo en una situación como esa? Le pregunto yo. ¿Cómo puede repelerse una agresión física de maneras tales que no se violen en ningún momento las garantías de las personas? La primera garantía, yo creo, de las personas es su vida, ¿no? ¿Cómo usted detiene a alguien que está atacando, que lo está atacando a usted, por ejemplo, con un palo? ¿Cómo se defiende usted de esa persona que lo está atacando con un palo, pero sin violar en ningún momento las garantías de esa otra persona que lo está atacando? Porque si usted le responde con otro palo, usted está automáticamente entrando al territorio de la violación de los derechos humanos. En otras palabras, para que no hubiera, como piden, en ningún momento una violación de los derechos o de las garantías de las personas, esa fuerza militar que viera que viera una masa que se le viene encima a destruir una instalación estratégica, por ejemplo, lo único que podría hacer es cruzarse de brazos, pues, y rezar para que no les vayan a pegar a ellos. Porque cualquier cosa que hagan, inevitablemente va a ser un atropello a los derechos humanos, puesto que se está pidiendo que en ningún momento las garantías de estas personas deben ser violadas. Esto es absurdo. Esto es decir, simplemente, las fuerzas públicas de un Estado, o sea, la policía y las Fuerzas Armadas, no tienen derecho a existir, porque su acción o va a ser letal o va a ser física, infligiendo heridas o lesiones, y en cualquiera de esos casos se está violando las garantías de las personas, se están violando los derechos humanos, y eso es un crimen intolerable, inconcebible, impresentable. Lo que hagan los otros, de eso ni siquiera se habla. Yo no he escuchado a ninguna especialista, ninguno de los funcionarios, si podemos llamarlo así, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que haya hecho la menor observación sobre la violación de los derechos de aquellos que han perdido sus negocios porque se los destruyeron. De eso no hay ni una palabra. Ahí nadie dice que en ningún momento los manifestantes, pacíficos por supuesto, pueden entrar a quemarle, a destruirle su negocio a nadie. Esto es otra forma de tratar de desarmar al país, pues. Es decir, la policía no puede actuar. Carabineros les cortaron las manos y se le está advirtiendo a la fuerza militar que, ojo, porque nosotros en el derecho humano consideramos que ustedes no pueden hacer nada que atente, no importa lo que esté ocurriendo, ustedes no pueden hacer nada en ningún momento que hiera, que lesione las garantías de las personas. Y como las garantías de las personas equivalen a los derechos humanos, y los derechos humanos son invocados a la menor lesión, significa ustedes, Fuerzas Armadas, no pueden hacer nada. Ustedes no son Fuerzas Armadas. Ustedes no son fuerzas ni están armados. Ustedes no son nada. Eso es. Y a propósito de eso, este es un tema muy grande, lo voy a tratar muy a la rápida en este momento porque el programa está llegando al límite de su tiempo, pero yo espero tocarlo, irlo tocando ya sea en distintos programas o en un programa o dos en forma más exhaustiva. Antes sí les quiero recordar, estimados amigos, el mejor detergente para la ropa, Lavoclub, que es biodegradable, que es hipoalergénico, o sea, no hace daño, no molesta a la piel ni de los que tienen el cutis más sensible, como vuestro servidor. Viene en un tanque de 10 litros que le dura una eternidad. Ese tanque no va a dar nunca al medio ambiente porque lo va reciclando la empresa, Lavoclub, lo va llenando para otros consumidores. Le sacan el plástico que hay en su casa, si usted quiere, le retiran las botellas, los envases, siempre que estén limpios. Todo ecológico, excelente lavado, Lavoclub. Y van a su casa. Piensa usted, se olvida de ahora en adelante el tema del lavado de ropa. A su casa le llevan el tanque con los 10 litros.
Y no olvide, si quiere vender, y estos son tiempos difíciles que requieren vendedores muy buenos, si quiere vender su propiedad, Hey, Ángel Hey. Este gallo sí que sabe vender, sería capaz de venderle hielo a los esquimales, les juro, o de venderle arena a la gente que vive en Saudi Arabia. Hey sabe vender las propiedades mucho más rápido que otros corredores, sabe encontrar arrendatarios para sus propiedades, sabe administrar propiedades si usted quiere dejar eso en manos de Hey, y de vez en cuando presenta estos filetitos, como esta casa en Rapel, en el sector Matancilla, con 280 metros cuadrados en la construcción, más 7.300 metros cuadrados de terreno, 130 metros de orilla directa, inmediata al lago Rapel. Todo esto por 15.000 UF, nada. Y lo que quiero decirles es, porque lo he mencionado en este programa y lo he mencionado en otro a la pasada, de que vivimos una crisis civilizacional como por las cuales ha pasado la humanidad en distintos momentos, cuando un cierto sistema de cosas, un cierto sistema social, económico, político, cultural, empieza a mostrar sus externalidades, digámoslo así, empiezan a haber crujideras, empiezan a haber problemas, y entonces vienen tiempos muy jodidos, mientras la humanidad o la nación o la civilización específica encuentra una salida que muchas veces no encuentra, y simplemente lo que ocurre es un estropicio general y se tiene que partir a veces casi de cero. Eso es lo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestro modelo, que siendo eficiente y produciendo más riqueza que cualquiera otra que jamás haya existido en la historia humana, tiene, por supuesto, problemas internos como todo sistema, tiene contradicciones internas que se van manifestando con el tiempo, van madurando, se maduran las contradicciones y esto genera fricciones, genera un montón de cosas. Entonces, al principio no hay una mirada clara, coordinada, convincente de qué hacer, sino que hay un baturrillo de visiones distintas, fragmentarias, contradictorias. Y por eso que yo podría decir de que aquí cabe hacer un paralelo con una famosa frase que usan los comunistas. Los comunistas dicen que el extremismo, como el de tantos jóvenes que andan en las calles ahora en nuestro país, es la enfermedad infantil del comunismo. O sea, gente que ha tratado el asunto infantilmente, creen que el comunismo se puede construir de la noche a la mañana, creen que se puede construir con una pistola de agua en la mano, etc. Pero aquí cabe también una frase parecida. Yo diría, el progresismo es la enfermedad infantil del racionalismo. Porque si ustedes examinan desapasionadamente, uno por uno, los puntos que se han hecho de distintas maneras y viniendo de distintas fuentes en lo que podríamos llamar en general el territorio del progresismo, si los examinan uno a uno, fríamente, van a ver que en su origen están reaccionando o reflejando problemas reales que requieren una solución. Pero en el proceso de convertirse, los primeros intentos racionales de dar una respuesta a esos problemas, en el momento mismo de convertirse en un fenómeno de masas, en un movimiento, se distorsionan, se infantilizan, se convierten en entidades contrahechas, tal como ocurriría si usted le entrega un texto de, no sé, de cualquier cosa a un niño de 5 o 6 años que además no tiene especiales habilidades, un niño común y corriente, usted entréguele un libro donde hay cosas razonables sobre la historia de la humanidad, o un libro de biología, y dígale al niño después que lo ha leído, que le haga un resumen, que le explique, que haga una composición libre, que le explique qué es lo que decía el libro, y usted va a ver la distancia abismal que existía entre la racionalidad o racionalidad del texto que le entregó y lo que el niño entendió y luego expresó por escrito. Muchas de las posturas del llamado progresismo son racionales en su origen, o podrían serlo si se desarrollaran racionalmente hasta sus últimas consecuencias, pero en el camino, convertidas en eslogan político, convertidas en convocatorias, convertidas en eslogan, convertidas en movilizadores para los actores sociales, han llegado a ser lo que son: clichés, distorsiones absurdas, e incluso en muchos casos entidades absolutamente contradictorias y agresivas.
Y esto se ha observado en todos los procesos similares por los que ha pasado la humanidad, cuando una sociedad está con estos problemas internos y emergen algunos tipos con algunas doctrinas, y luego vienen las masas, vienen los movimientos políticos, vienen los oportunistas, vienen los demagogos, vienen los idiotas, vienen los descerebrados, vienen los mediocres, viene toda esa multitud y toma estas ideas, las entiende mal, las asimila mal, las digiere mal y las convierte en una monstruosidad. Esa es un poco la tragedia que una y otra vez vive la humanidad, en el sentido de que ideas que perfectamente, si se desarrollaban, digamos, con tranquilidad, eran racionales, se convierten menos en una solución que en un problema adicional. Y cosas como, bueno, en todas las situaciones que podamos analizar por las que está pasando nuestro país y otros países en términos de la relación de los sexos, las cuestiones de valores, la relación entre las razas, las etnias, los grupos, la cuestión de la distribución del ingreso, las estructuras del Estado. En todos esos ámbitos ustedes van a observar extremas distorsiones que terminan convirtiendo el remedio en algo peor que la enfermedad. Lamentablemente siempre ha sido así, porque la historia no camina, lamentablemente, sobre la base de media docena de sabios tomando las medidas correspondientes. Quizás en el futuro va a haber una supercomputadora, yo creo que es lo que va a ocurrir, una inteligencia artificial infinitamente superior a nosotros, que nos va a gobernar a todos y por primera vez la humanidad va a funcionar racionalmente, pero para eso faltan unos 50, 100 años, más o menos, o quizás un poco más. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias a las personas que están conmigo en Patreon, que están conmigo en Flow, algunos que me hacen aportes directos increíbles. A todos muchas gracias y espero que les haya gustado el primer episodio. Cuéntenme, por favor, mándenme sus opiniones, que salió ayer jueves a las 7 de la tarde, me parece que se publicó, del programa Matiné Ven Muy Noche. Me gustaría conocer sus impresiones sobre eso y mientras tanto les digo chao, nos vemos mañana.